El arraigo familiar es una de las formas que podemos usar para poder tener la residencia en España, teniendo un familiar español, y en este video les cuento los detalles. ¿Quién puede aplicar para el arraigo familiar? ¿Cuáles son los requisitos para esto? ¿Qué documentos necesitamos? ¿Cómo se solicita el trámite? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y por cuánto tiempo nos dan la residencia? Esas serán las preguntas que estaré respondiendo en este video. Hola, muy buena mi gente, mi nombre es Hansel y este es otro video más de su canal Un Cubano Fuera de Cuba. Y como pueden ver por la introducción del video, hoy les vamos a hablar de uno de los caminos que tienen los migrantes para poder tener papeles aquí en España, o sea, el arraigo familiar. Si eres hijo de madre o padre español, si te casaste o tienes una pareja de hecho con una persona de ciudadanía española, o si tu hijo nació en España, puedes tramitar tu residencia por arraigo familiar. Vamos a ir profundizando en cada uno de los supuestos anteriores y, para hacerlo de manera más organizada, vamos a empezar como tal por el matrimonio. Una pequeña aclaración. Como pueden ver, siempre se menciona a un ciudadano español en la ecuación, pero les aclaro que esto es válido también para personas que nacieron fuera de España, pero ya tienen su nacionalidad española. En cualquiera de los casos que anteriormente les mencionaba, es válido entonces aplicar por una persona extranjera que haya obtenido su nacionalidad española, como les decía, así que por lo tanto ya es español o española. Así que en la medida que vaya el video, si les digo ciudadano español, que les quede esto pues en cuenta. Bueno, una vez hecha esta aclaración, sigamos con la vertiente que les decía, o sea, el matrimonio. Y aquí tenemos dos grandes opciones: o casarnos en España o habernos casado en el extranjero, o sea, fuera de España, ya sea en nuestro país de origen o en cualquier otro. La única diferencia es que si nos casamos fuera de España, pues este matrimonio tiene que estar legalizado e inscrito en la embajada española del país donde nos casamos. El objetivo en sí es que el gobierno español tenga constancia de este vínculo. Por lo tanto, si nos casamos en España es mucho más fácil, ya que lo vas a hacer en la sede de una administración pública y por tanto ya el gobierno queda enterado. Además, si como tal no te has casado, también puedes hacer una pareja de hecho, que a los efectos que necesitamos en esto, que es el arraigo familiar, pues viene a ser lo mismo, o sea, es una unión entre una persona extranjera y un ciudadano español. Lo único que la pareja de hecho sí o sí se tiene que hacer en España. Bueno, el otro caso que nos compete pues como tal es el tener un hijo de nacionalidad española, o sea, un niño que haya nacido aquí en España. Lo único que en este caso no basta solo con demostrar el vínculo familiar, sino que también vamos a tener que demostrar que somos capaces de mantenerlo económicamente. La situación más habitual con respecto a esto de los hijos españoles es cuando el hijo es menor de edad. A ver, puede ser que haya nacido en España o que la haya obtenido de otra forma, pero que siga siendo menor de edad y los padres, pues por supuesto, deben mantenerlo, deben apoyarlo económicamente, deben criarlo porque es a su deber, su responsabilidad, además de que porque los niños no trabajan. Pero si el hijo español no es menor de edad, ya ahora las cosas cambian y entonces se dan dos supuestos que les voy a presentar a continuación. A la persona mayor de 65 años de edad, padre o madre de un hijo de ciudadanía española, le basta solo con demostrar el vínculo familiar para poder iniciar su trámite de arraigo familiar. Los padres menores de 65 años de hijos españoles mayores de 21 podrán obtener la residencia por arraigo familiar siempre y cuando estos hijos mayores de 21 años puedan demostrar que son capaces de mantenerlos económicamente. Lo anterior referido con respecto a los padres y a los hijos también se puede aplicar al revés, o sea, en el caso de que sean los padres los españoles y los hijos extranjeros. Si el solicitante de arraigo familiar es hijo de al menos un padre de nacionalidad española, teniendo este menos de 21 años, podrá solicitar su trámite simplemente demostrando su vínculo familiar. Si tienes más de 21 años y eres hijo de al menos un padre de nacionalidad española, podrás tramitar tu arraigo familiar siempre y cuando se logre demostrar que dependes económicamente de este ciudadano español. Pasemos entonces a la segunda pregunta del video. ¿Cuáles son los requisitos para poder tramitar el arraigo familiar?
Para tramitar un arraigo familiar debemos demostrar el vínculo con este ciudadano español, debemos también carecer de antecedentes penales y convivir con dicho familiar. En cuanto a los antecedentes penales, estos deben ser de los últimos 5 años de antes de haber entrado a España. Por lo general suele ser de nuestro país de origen, pero bueno, igual les hago la aclaración. En cuanto al punto de convivir con el familiar español, lo que la mayoría de las personas hace es simplemente tener un empadronamiento en común. Pero bueno, yo les digo como dice la ley que debería ser. Además de estos requisitos generales, les digo que deberán aportar medios económicos en caso de que seas mayor de 21 años con padres españoles o menor de 65 años con hijos españoles. Bueno, una vez visto los requisitos como tal para tramitar dicho arraigo, pasemos entonces a la tercera pregunta que les hacía al inicio del video. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos? En primer lugar, vamos a aportar nuestro pasaporte, que obviamente les digo que tiene que estar en vigor y mi consejo es que esté a más de 6 meses de vencerse. En segundo lugar, vamos a presentar el formulario llenado y firmado EX10, que lo podemos encontrar pues, en las páginas oficiales de la Administración Pública. En tercer lugar, vamos a necesitar nuestros antecedentes penales de los últimos 5 años en los países en los que estuvimos viviendo antes de entrar a España, que como les decía anteriormente, suele ser de nuestro país de origen, pero bueno, por si estuviste en un país antes de entrar a España. Ahora bien, este documento, al ser un documento de origen extranjero, vas a necesitar que esté legalizado o apostillado, según sea el caso, en la embajada del país donde se emita. Y además decirle que nada más que lo tenga, tienen solo 3 meses para iniciar el trámite, porque este documento, o mejor dicho, la legalización de este documento, se vence. En cuarto lugar, presentaremos el documento que acredita el vínculo con el ciudadano español, o sea, certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho o certificado de nacimiento, según convenga, claro. Y al igual que con los antecedentes penales, si es emitido por un país extranjero, pues deberá ser legalizado y apostillado. Y otra cosa, independientemente, también tienen 3 meses. Y quinto y último lugar, aportaremos el certificado de empadronamiento colectivo, que es donde se acredita o se demuestra que vivimos con ese ciudadano español. Y estos serían todos los documentos como tal que vamos a necesitar. En el caso de que el matrimonio haya sido en un país extranjero, pues este tiene que ser inscrito en el consulado o embajada del país donde se emitió y solicitado su asentamiento en España. Además, en el caso que les comentaba anteriormente con respecto a hijos mayores de 21 o padres menores de 65, pues deberemos aportar los medios económicos, por supuesto, para mantener a este extranjero, que va a ser pues nóminas, pensiones y demás. Y para finalizar, les digo que deberán pagar una tasa, que será rellenando el modelo 790-052, que tiene un valor de 38,28 €. La solicitud de arraigo familiar se debe presentar en la oficina de extranjería de la provincia donde como tal tú residas, pues esta es la encargada de tramitarlo y en su día otorgarte o no la residencia. En cuanto al plazo de resolución de dicho trámite, esto dependerá mucho de la provincia y las oficinas de extranjería. Lo que dice la ley es que debe ser sobre los 3 meses, pero si tienen mucho volumen de trabajo, esto se puede alargar. Por lo menos aquí en Alicante se está demorando 6 meses. De esta forma ya quedan respondidas la cuarta y la quinta pregunta que les hacía al inicio del video. Entonces pasemos a la sexta. ¿Cuánto tiempo dura la residencia por arraigo familiar? Una vez que salga favorable nuestra resolución por arraigo familiar, obtendremos una residencia en España por un plazo de 5 años. Esta residencia puede ser renovada o modificada por una residencia permanente o de larga duración. Claro está que mi consejo es que como tal tramiten la ciudadanía española, lo que ese es tema para otro video. Espero haberles sido de utilidad, que se hayan suscrito al canal y que les haya quedado todo perfectamente claro con respecto al arraigo familiar. Y ahora sí, con esto me despido. Hasta la próxima.